Y bien, en esta ocasión, el doctor Cárdenas nos hablará de suicidio, su impacto social. Ojalá que todos tengamos la apertura para estar dentro de este tema y bueno, pues aprendamos un poquito de todo lo mucho que él viene a transmitirnos. Doctor, por aquí lo tenemos ya. Les pedimos un poquito de paciencia ya que nuestra conectividad de pronto es un tanto lenta. De pronto tenemos ahí algunas complicaciones, pero bueno, estamos aquí a la espera de que el doctor logre conectarse. Vamos a esperar unos minutitos para ver si... Está entrando el doctor Cárdenas, como les comentaba, algunas fallas que tenemos con nuestra conectividad, pero bueno, finalmente él está ya ingresando, ya está logrando conectarse. Y bueno, pues aprovecho el espacio y el momento para agradecer como siempre a nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canal, por hacer posible que estos espacios se estén siempre utilizando para la formación y el seguimiento académico de todo el personal que nos acompaña el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, su asistencia, su permanencia, el interés que tienen para estar atendiendo los temas de salud mental y por supuesto, pues agradezco también a nuestro jefe directo, el doctor Gabriel Molotla de León, quien es nuestro director de desarrollo institucional, por todas sus facilidades y por toda la confianza que siempre nos tiene para llevar a cabo todas las tareas y los trabajos que nos han venido surgiendo durante todo este tiempo. Ojalá que sigamos teniendo la posibilidad y la oportunidad de coincidir en estos espacios académicos en donde siempre vamos a llevarnos algo más allá de lo que sabemos o bien reafirmar todo lo que ya tenemos por ahí archivado en nuestra memoria. Doctor Cárdenas, ¿estamos listos?
No se desesperen, por favor, ¿eh? Estamos intentando que se conecte el doctor. Nos pide que le demos un minutito más porque está teniendo algunos detalles ahí técnicos. Mientras el doctor Cárdenas logra conectarse, aprovecho para comentarles e invitarlos a que visiten nuestra página del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, nuestra página oficial, en donde pueden encontrar ustedes, si no lo tienen aún, lo que es la guía de suicidio. Bien, ya está aquí el doctor Roberto Cárdenas. Doctor, bienvenido. Hola, Sabemos buenos que... días, Laura. Buenos Una días. disculpa, aquí batallando un poquito. Buenos días a todos. Bien, no se preocupe, doctor. Ya habíamos comentado que tenemos algunas fallas técnicas con nuestro internet. Nuestra conexión es muy pobre, pero finalmente, bueno, hacemos todo lo posible por estar acá. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, por brindarnos este tiempo, este espacio. Y bueno, pues sin más lo dejo, ya hice su presentación, ya leímos su reseña curricular y la pantalla y la voz es completamente suya. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Laura. Muy buen día a todos. No sé si ven mi pantalla, que yo no. Está cargando, doctor, apenas. Y pues, creían mucho. Y le mandaron Me sale un Aún no se mensaje ve que nada. está pausada la compartir pantalla. No, solo que he empezado la función de compartir pantallas. Listo, y ahí se puede ver. No, es posible que tarde un poquito. Ahí está ya. Ok. Muy bien. Pues bueno, muy buenos días a todos nuevamente y muchas gracias. Gracias a Adrián y Laura por la invitación a la sesión académica del Instituto de Salud Mental. Pues bueno, como ustedes saben, este 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Prevención de Suicidio y es por eso que pues, me hicieron la invitación a hablar un poquito de este tema. Es un tema muy amplio, muy complejo. Hemos abordado en diferentes foros. Recientemente tuvimos nuestro evento del Día de Prevención de Suicidio, que a quienes no lo pudieron ver, les hago la invitación a que visiten la página de Facebook. Se quedó grabado donde tuvimos, la verdad, un panel de expertos de lujo, donde ellos ya nos comentaron algunos aspectos genéticos, generalidades del suicidio, aspectos interesantísimos en algunos grupos de riesgo.
y es precisamente donde hoy quisiera centrarme un poco más, ¿no? Sabemos que en el suicidio hay diferentes poblaciones de riesgo. Una de las que pocas veces se habla son las poblaciones que se encuentran en prisiones y desafortunadamente con el tema de violencia, con el aumento de los crímenes, cada vez son más personas las que desafortunadamente están ingresando a los centros penitenciarios y pues ellos a su vez también son una población en la que tendríamos que poner algo de atención. Pues es mi intención esta mañana comentarles por qué debería interesarnos un poco estas poblaciones. Así que pues en general la sesión va a estar estructurada en algunas generalidades de suicidio, algunos datos estadísticos actuales y vamos a hablar sobre las características y algunos estudios interesantes que se han hecho tanto internacionalmente como en población mexicana y después vamos a tratar de dar algunas guías o lineamientos para intentar que este problema pueda mejorar, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de algunas generalidades, seguramente muchos de ustedes ya las conocen, no me voy a detener mucho. El suicidio es un grave problema de salud pública, actualmente se encuentra entre las primeras 20 causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Y bueno, sabemos que en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se ha determinado que para el 2030 debe ser un objetivo reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, donde específicamente se está considerando la tasa de mortalidad por suicidio como uno de los indicadores. Esto es algo que evidentemente puede tener una forma objetiva de medirse. Sin embargo, pues para quienes trabajamos en esto, también esto puede ser delicado porque los países que han tenido algunas experiencias favorables en los temas de prevención de suicidio, incluso con disminución en sus tasas, han sido disminuciones graduales que han tenido que ver incluso con periodos históricos y donde definitivamente el tomar en cuenta únicamente el indicador de la tasa puede dar la impresión equivocada, tanto que no se está haciendo, ¿sí? O se están haciendo actividades que no están teniendo un impacto, el impacto esperado, ¿no? Por eso, aunque definitivamente puede ser una manera objetiva de medirlo, la verdad es que hay muchos problemas que subyacen a este problema y es precisamente lo que vamos a tratar de comentar el día de hoy. Bueno, pues para sentar un lenguaje común, ¿sí? Vamos a definir el suicidio como el acto de matarse deliberadamente, que es la definición que viene en uno de los últimos consensos de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención de suicidio. Es un problema multifactorial que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Las combinaciones que pueden haber entre cada uno de estos elementos y qué tanta preponderancia tengan cada uno de esos, pues es lo que da una enorme complejidad y variabilidad al fenómeno del suicidio. Hay personas, por ejemplo, que pueden estar altamente influenciados por la presencia de un trastorno mental, ¿sí? Hay personas que tienen rasgos psicológicos que los predisponen, ¿sí? Algunos de ellos rasgos como la impulsividad, la agresión, el tener un periodo biológico de transición como es la adolescencia, es un periodo de alto riesgo por los cambios neurobiológicos que están sucediendo a nivel cerebral en ese momento. Pero también sabemos que los ambientes y la sociedad juegan un papel fundamental, ¿no? Hemos visto cómo sociedades con altos niveles de violencia, con altos niveles de estigma o prejuicios hacia las enfermedades mentales o hacia las personas que los padecen, crisis económicas, entre muchos otros factores, son determinantes de las cifras de suicidio en estas poblaciones. En la actualidad, y uno de los últimos informes de la OMS nos comenta que aproximadamente cada 40 segundos hay una muerte en el mundo por suicidio. Más de 800,000 personas, ¿sí?, se quitan la vida cada año. Y a nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas entre los 15 y 29 años.
Las personas jóvenes en pleno desarrollo, en pleno potencial, ¿sí? Desafortunadamente están siendo las personas más afectadas. Los datos más recientes nos indican que desafortunadamente el 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos, ¿sí? En donde hay múltiples factores, pero algunos de los que diferentes investigadores comentan como algunos de los elementos más significativos pueden ser definitivamente la pobre educación que tenemos en estos países sobre la salud, ¿sí? Los altos niveles de prejuicios y estigma hacia temas de salud mental, ¿sí? Un problema importantísimo recientemente estudiado en medicina es la correlación entre la salud física general y la salud mental, ¿sí? Hemos visto cómo los padecimientos crónicos, ¿sí? Diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, trastornos inflamatorios, guardan una relación con la salud de nuestro cerebro. Parece que entre más aumenta la prevalencia de este tipo de enfermedades, también está a la par aumentando el número de problemas de salud mental. Estas interacciones se han dejado de ver de una manera más simplista, como se hacía hace algunos años, donde se pensaba que, bueno, alguien que tiene diabetes o hipertensión, seguramente por tener el diagnóstico, tiene un impacto en su salud emocional, los pacientes tienen más riesgo de depresión. Y bueno, por supuesto que no desconocemos como profesionales de la salud mental que es real el impacto o la respuesta psicológica a los diagnósticos médicos. Pero ahora la investigación va mucho más allá y hemos encontrado realmente que hay vías patológicas que se comparten, marcadores de inflamación, ¿sí? Cambios en el cerebro, cambios en los tejidos, en muchas áreas importantes del organismo que nos han dejado ver la enorme complejidad que hay entre estos fenómenos, pero a fin de cuentas parece que a medida que una población tiene menor índices de salud general, también la salud se va a ir mental, va a tener repercusiones significativas. Si tomamos en cuenta que hoy por hoy México es uno de los países con un gran problema de obesidad infantil, con un aumento en el sedentarismo derivados de los estilos de vida, de los tipos de alimentación, los cambios en la cultura, pasar gran cantidad de tiempo en dispositivos electrónicos, pues podemos entender que este problema parece que lejos de tener un buen pronóstico, probablemente vamos a ver un aumento significativo de estos problemas en los próximos años. La paz social también guarda una importante relación con la salud mental de las poblaciones. Ha habido estudios tan interesantes que nos dicen que solamente el percibir, ¿sí?, que vivimos en un lugar inseguro, aun cuando no necesariamente hayamos tenido alguna experiencia de robo, de violencia, etcétera, simplemente eso nos da un riesgo de mayor estrés y a su vez ha habido estudios que han demostrado que hay mayor presencia de pensamientos de ideación suicida. Otro elemento fundamental en países en vías de desarrollo o de economías de intermedias es definitivamente el número limitado de profesionales de la salud mental y el número limitado de recursos para atenderse. Sin embargo, pues nos comentaban hace poco, precisamente en el foro que escuchamos en días recientes, un brillante genetista, el doctor Nicolini, que ellos hicieron un estudio en la Ciudad de México para valorar si en qué medida la presencia de unidades de atención en salud mental podían relacionarse a la inversa con comportamiento suicida. Y desafortunadamente los hallazgos que tuvieron pues fueron muy importantes. Parece que no necesariamente hay una relación entre que haya lugares para atender la salud mental y menos tasas de suicidio. ¿Por qué? Porque hemos visto que desafortunadamente la principal limitante para que las personas busquen ayuda siguen siendo los prejuicios, el estigma que hay a atender la salud mental, el atribuirse valores negativos a las personas que padecen estos problemas, y no solo las personas que los padecen, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado frases como, pues ese psicólogo, esa psicóloga está peor que uno, ese psiquiatra está mal, está más loco que los pacientes que trata, ¿sí? Estas a veces expectativas irrealistas, esta demanda de que quienes nos dedicamos a esta profesión, seamos supuestamente gente con una salud perfecta,
Es tan absurdo como pensar que por ser cardiólogo no van a tener problemas del corazón, pero bueno, estos prejuicios precisamente son parte de lo que rodea el estigma y por qué muchas personas cuando pasan por estos problemas, a fin de cuentas, no reciben la atención que necesitan. A nivel mundial, los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son los métodos más utilizados para suicidarse. México, particularmente el ahorcamiento, le siguen las armas de fuego, y después diferentes formas de envenenamiento, ¿sí? Es importante conocer estos métodos para poder establecer algunas medidas de prevención que han demostrado eficacia en diferentes países. Sabemos que por cada adulto que se suicida, probablemente 20 personas están cometiendo algún intento de suicidio y bueno, desafortunadamente, a pesar de la tragedia de que una persona muera por esta causa, no termina ahí. Cada suicidio es una tragedia que va a afectar a la familia, a comunidades y países y tiene efectos duraderos que pueden ser muy difíciles de establecer. Por ejemplo, algunas cifras, ¿no?, son bastante variables dependiendo del lugar y la investigación y la metodología, pero se ha encontrado que por lo menos cada persona que se suicida afecta íntima y profundamente por lo menos a 6 personas. Por íntima y profundamente me refiero a que esas personas van a estar necesitadas de orientación profesional. En la actualidad, sí, el suicidio sigue siendo un tema tabú en el mundo, nos comenta una prestigiosa revista de psiquiatría en Alemania, sí, y la condena social de la conducta de suicidio es un factor de estrés adicional entre las personas que experimentan este tipo de comportamientos y sus familias. Bien, ¿cómo estamos en temas de suicidio? Pues bueno, este es un mapa de suicidio de la Organización Mundial de la Salud, donde podemos ver en general prácticamente, sin entrar en muchos detalles, donde vean color significa que hay casos de suicidio, un color más oscuro significa que las tasas, es decir, el número de casos por 100,000 habitantes es mayor, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, como Norteamérica, algunas regiones de Sudamérica, una parte importante de Europa, de África, de Asia. Australia tiene un importante problema de los temas de suicidio. Alguien cuando vea así como a grandes rasgos esta imagen podría pensar, bueno, México no parece estar en los colores más altos, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, que en los colores más oscuros tenemos tasas arriba de 15 casos por cada 100,000 habitantes. Bueno, vamos a seguir revisando la información y vamos a ver si México realmente se encuentra en una posición favorable. Les comentaba, desafortunadamente, el suicidio, una de las principales poblaciones afectadas es la gente joven. En general, a nivel mundial, ¿sí?, las 3 primeras causas de muerte en el mundo en personas entre los 15 y 29 años están relacionadas con los accidentes de tránsito, están relacionadas con el suicidio y después con la violencia interpersonal, ¿sí? Si esto lo separamos por géneros, ¿sí?, tenemos que las mujeres mueren por condiciones maternas, después por conductas de suicidio, después por accidentes de tránsito, los hombres particularmente en primer lugar por accidentes de tránsito, 2 por violencia interpersonal y suicidio. ¿Qué elementos o qué elemento significativo guarda relación en estas causas de muerte? Definitivamente el uso de alcohol. El uso de alcohol hoy por hoy es uno de los más importantes problemas de salud pública, del que desafortunadamente poco se habla de sus consecuencias en la salud, en la mortalidad, cuando claramente está relacionado con las principales causas de muerte en esta población. Sabemos por los informes más recientes de la OMS que los países no han ejercido políticas más claras y más eficientes en este tema, probablemente por el gran conflicto de intereses, las ganancias millonarias derivadas del consumo de este tipo de sustancias. Y bueno, creo que nosotros como sociedad mexicana, pues no podemos dejar de ignorar que en una gran cantidad de problemas sociales está involucrado el uso de alcohol. Seguramente muchos de ustedes recordarán uno de los eventos más desafortunados recientemente en una cancha de fútbol, donde pues claramente hubo una relación entre el consumo de alcohol, ¿sí?, y las conductas violentas. Esto también traspasa a la violencia interpersonal,
donde la violencia en la mayoría de los casos está cometida bajo los efectos de la intoxicación por el alcohol o por alguna sustancia, ¿sí? Los accidentes de tránsito y el suicidio, pues ya lo comentaremos más adelante, también guardan una relación muy importante con el consumo de alcohol. Bien, pues en realidad el problema de suicidio no es un problema reciente, ¿sí? Se ha comentado eso, sí, afortunadamente se empieza a hablar más del problema, pero en realidad ya tienen mucho tiempo que los investigadores nos venían avisando, ¿no? Y pongan atención a eso, a este problema. Esta gráfica que les estoy mostrando son las tasas de suicidio en población mexicana desde el año 2008 hasta el año 2017, en donde pueden ver, sí, en color azul, que es la tasa media de suicidio en la población, cómo ha ido aumentando progresivamente. Y como, por ejemplo, en poblaciones, en varones, ¿sí? Hemos llegado hasta 2017, nos encontrábamos en una tasa de 8.8 y en mujeres de 1.9, cifra que sigue aumentando año con año. Es decir, cada año que pasa en México sigue siendo el año con más muerte por suicidio. Pero vamos a leer el informe publicado en estos, realmente tiene algunos días que se publicó, donde se analiza la información del año pasado, ¿sí? Y tenemos que para 2021 hubo 8,351 muertes por lesiones autoinfligidas en el país. Esto nos da una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Los hombres de 15 a 29 años son el grupo con más riesgo, lo que sucede también en el mundo, ¿sí? Y el suicidio en personas de este grupo de edad ocupa actualmente la cuarta causa de muerte, ¿sí? Aquí podemos ver en este gráfico cómo están las tasas de mortalidad por suicidio, con la tasa total de 6.5 casos por 100,000 habitantes, en varones de 10.9, en mujeres es una proporción más o menos de 4 a 1, por cada mujer que se suicida, 4 hombres lo cometen. Esto tiene que ver con aspectos pues, que se siguen investigando, ¿sí? Parece que tiene que ver con la letalidad, ¿sí? No con la intención. Pero pues a la fecha los hombres somos la población con más riesgo. Pero vean, esta gráfica es la que me gustaría que tuvieran en mente, ¿no? Les mostraba que en el mapa inicial de suicidios de la OMS, las tasas arriba de 15 se consideran las tasas donde un problema es más grave, es decir, en los colores rojos. Pues bueno, si nosotros separamos la población que se suicida en la población de 15 a 29 años, podemos ver cómo los gráficos cambian de manera significativa. Y entonces tenemos que la tasa desde 2015 hasta 2021 ha dado un salto hasta 10.4 casos por 100,000 habitantes y en varones se va hasta 16.2. En realidad nuestra población mexicana joven está tan en riesgo de morir por suicidio como se encuentra en los países con los problemas más severos en la actualidad. Y las mujeres, también el panorama cambia de manera drástica. Si recuerdan, más o menos de una tasa promedio de 2 casos por 100,000 habitantes, ¿sí? Básicamente se va hasta casi 4 o 5 casos por 100,000 habitantes en el caso de las mujeres. Entonces, esto nos indica que el problema en nuestra población joven es mucho más grave de lo que se ha considerado en los últimos años, ¿sí? Aquí pueden ver las tasas de mortalidad por suicidio divididas por grupos de edad, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿sí? El total, el verde oscuro, el hombres en color verde más claro, ¿sí? Y tenemos a las mujeres. Como pueden ver, en el caso de la población entre 15 a 29 años, es la población más afectada por suicidio en México. Le sigue la población entre 30 a 59 años, ¿sí? Finalmente los grupos de 60 años y más, y finalmente los grupos entre 10 y 14 años, ¿sí? Aunque pues la cifra es baja, hay que tener en cuenta que esta cifra ha estado aumentando y también es una preocupación para quienes se dedican a la investigación y el trabajo en psiquiatría infantil. Bien, pues les comentaba que hablando de la división entre hombres y mujeres dentro de las principales causas de muerte en la población entre 15 y 29 años,
¿sí? Las lesiones autoinfligidas se encuentran en general como la cuarta causa de muerte. En varones particularmente en el tercer lugar, ¿sí? Solamente abajo de agresiones por homicidio y accidentes de tránsito, ¿sí? Y en mujeres una cifra menor, en la quinta causa de muerte, arriba se encuentra la mortalidad por COVID, por agresiones u homicidios, por accidentes, por tumores malignos y después las lesiones autoinfligidas o suicidios, ¿sí? Dentro de los métodos que se encontró el año pasado como los métodos más utilizados, tenemos que el ahorcamiento fue el método más común, ¿sí? Tanto para varones como para mujeres, con más del 80% de los casos. Le siguen, y ese es un problema que está causando preocupación en grupos de investigación. Desafortunadamente, el disparo es un método altamente letal, ¿sí? Y hemos visto actualmente se encuentra como el segundo método más utilizado, ¿sí? Particularmente en varones, ¿sí? En mujeres, el siguiente método utilizado, más que las armas de fuego, son los envenenamientos por disolventes, gases y plaguicidas. Por lo tanto, pues las medidas de prevención y estrategias de prevención de suicidio deben de estar enfocadas a tener un menor acceso a este tipo de sustancias peligrosas. Esto tiene que ver con que en casa no tengamos este tipo de sustancias idealmente, a la prescripción adecuada de los médicos de atención de primaria, a dejar de tener el hábito de tener grandes cantidades de medicamento en casa. Después le siguen el envenenamiento por analgésicos, drogas, narcóticos o alcohol, ¿sí? Y a fin de cuentas otros métodos utilizados. Bien, pues en el tema de suicidio, básicamente hemos trabajado con factores de riesgo. Al ser un problema multifactorial y bastante complejo, no tendríamos una única forma de abordarlo. La verdad es que hay diferentes fenómenos asociados en cada población específica, ¿sí? Este estudio que les estoy mostrando es uno de los estudios más interesantes publicados en los últimos años. Es un estudio de metaanálisis y revisión sistemática, donde básicamente se resume toda la investigación en los últimos años de factores de riesgo para suicidio, y aparte se divide esa información por la fuerza de la asociación con la conducta, y aparte otro grupo los investigadores analizan qué tan sólida es la investigación, si es algo que se replica, tiene una alta significancia estadística. Bueno, pues aquí los investigadores dividieron a los factores de riesgo entre factores que nos pueden predisponer a las conductas de suicidio, ¿sí? Es decir, factores probablemente que tienen que ver con una más larga evolución, y factores que lo precipitan. Y vean, dentro de los factores que nos predisponen, ¿sí? a tener un comportamiento de suicidio, se encuentran la historia familiar de comportamiento suicidio, es decir, los aspectos genéticos tienen un papel relevante. Los trastornos mentales definitivamente tienen una asociación significativa, ambos con una alta calidad de la evidencia. Y por supuesto, los intentos de suicidio, ¿sí? Son actualmente uno de los principales predictores de conductas de suicidio, ¿sí? Si bien la asociación es moderada, la calidad de la evidencia es alta, ¿sí? Un área interesante y muy importante que me voy a detener a comentar un momento son las experiencias adversas de la infancia como elementos que guardan una relación moderada, con una calidad de la evidencia moderada en temas de prevención de suicidio, de conductas de suicidio. La deprivación socioeconómica, es decir, la pobreza, es un factor que es variable. Parece que en las últimas investigaciones no se ha encontrado una asociación clara entre la pobreza, ¿sí? Como tal, y la asociación con conductas de suicidio, pero hay que clarificar que la evidencia, la calidad de la evidencia es baja. Entonces, realmente no tenemos todavía muchos elementos para poder comentar si efectivamente hay una asociación significativa entre los aspectos de deprivación socioeconómica y las conductas de suicidio.
Pero cuando hablamos de factores que lo detonan, es decir, muchas personas cursan con estos antecedentes, pero no todas van a terminar en intentos o en un suicidio consumado. Parece que la mayor evidencia de lo que algo que puede hacer la diferencia entre pasar de la ideación y la planeación al intento, definitivamente es el uso de alcohol y drogas. Vean cómo este uso de alcohol y drogas se encuentra clasificado con la mayor asociación, ¿sí? Y aparte con una alta calidad de la evidencia científica. Hoy por hoy las políticas que no contemplen la regulación, la prevención, la promoción, el tratamiento adecuado, especializado de los problemas de uso de alcohol y drogas, que desafortunadamente cada vez son más frecuentes en nuestras sociedades, pues no va a haber, realmente no podemos hablar de una política eficaz en temas de prevención de suicidio. El acceso a medios letales, los eventos de vida como las crisis recientes, las separaciones, divorcios, terminación de una relación de pareja, el reciente diagnóstico de una enfermedad terminal o tener enfermedades crónicas que nos causen deterioro o causen discapacidad o dolor importante, también están asociados de forma moderada, ¿sí? Con una calidad alguna de alta a moderada, ¿sí? De la evidencia científica con esta asociación. Los trastornos mentales, por supuesto, desde hace muchos años se ha establecido el riesgo estandarizado relativo de morir por suicidio. Como pueden ver, prácticamente pues todos los trastornos mentales guardan una relación importante con suicidio, pero quiero puntualizar el trastorno depresivo, confiere 20 veces más riesgo de morir por suicidio, los trastornos de la conducta alimentaria, 23 veces más riesgo de morir por suicidio, particularmente la anorexia nerviosa de tipo restrictivo, ¿sí? Y uno importantísimo, ¿no? El uso de sedantes, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, el médico de atención primaria o peor aún, la vecina, la amiga les dice que está tomando algún medicamento para dormir que le dieron en la institución y básicamente empieza a tomarlo sin regulación, sin prescripción médica, sin una indicación apropiada de su uso? Y bueno, pues quien esté tomando eso o si conoce a alguien cercano que lo está tomando, vean cómo en realidad le estamos confiriendo 20 veces más riesgo de morir por suicidio que si no los tomara. Bien, les comentaba que me quise detener un poco en este tema de la asociación entre el maltrato, sí, en la infancia. Este es uno de los estudios más significativos que se han hecho, más grandes, una muestra de más de 337,000 niños y adolescentes, cuando se pretende comprender de dónde surge este problema de las conductas de suicidio. Aquí el objetivo de los investigadores fue cuantificar la asociación entre distintos tipos de abuso infantil y o negligencia con la conducta suicida, es decir, ideación, planes o intentos de suicidio. Aquí les muestro cuántos estudios se han hecho en los últimos años, cuántos participantes y el tamaño del efecto, es decir, qué tanta relación guarda con las conductas de suicidio. Y como pueden ver respecto a los intentos de suicidio, definitivamente el abuso sexual es uno de los elementos que nos confiere más riesgo o más asociación con los temas de comportamiento de suicidio, ¿sí? Le siguen el abuso físico, ¿sí? Los golpes, el abuso emocional, ¿sí? Y por supuesto cualquier forma de negligencia o abuso. En temas de ideación suicida, es decir, las personas que lo piensan, aun cuando no necesariamente lo lleven a cabo, nuevamente el abuso sexual se encuentra altamente, es el elemento más relacionado, pero cuando hablamos de planes de suicidio, pues nuevamente el abuso sexual se encuentra uno de los elementos más importantes. Por lo tanto, al igual que comentaba con la asociación como factor precipitante con el alcohol, parece que respecto a nuestra salud emocional, uno de los elementos más importantes asociados con la conducta de suicidio es el abuso sexual. Por lo tanto, sí, se encontró una asociación entre el maltrato infantil y comportamientos suicidas en niños y adultos jóvenes. ¿Qué forma de maltrato? Específicamente el maltrato físico, la negligencia psicológica y de manera muy importante y contundente el abuso sexual. Entonces, uno de los principales objetivos de los tratamientos psicológicos deberían de ser el alivio de los efectos de experiencias adversas derivados en este periodo de vida como una estrategia de prevención de suicidio.
Pero ¿qué pasa en los centros penitenciarios? Pues la verdad es que en los últimos años diferentes reportes de investigación nos han mostrado que el suicidio ha estado creciendo. Este es un centro de salud mental que investiga en centros penitenciarios en Wales y en Inglaterra, y nos muestran cómo las tasas de mortalidad por suicidio, perdón, estos son el número de personas que se han suicidado, no es la tasa, ¿sí? Han aumentado desde 2011 a 58 casos a 119 casos para 2016. Esto en Inglaterra, ¿sí? Esto nos ha dado un aumento más o menos de 26% de las conductas autolesivas, y de incidentes violentos dentro de las prisiones de un aumento en un 40%. En Estados Unidos, sí, el Buró de Justicia nos comenta que entre 2010 y 2018, sí, también han habido un número importante de casos, en el aumento de casos de personas que se han suicidado específicamente en cárceles y centros penitenciarios. No quiero dejar de comentar, por ejemplo, en esta estadística, que esto también ha ido a la par de un aumento muy significativo de uso de alcohol y sustancias dentro de los mismos centros penitenciarios. Parece que las investigaciones muestran homogeneidad, ¿sí? El alcohol y las sustancias siguen siendo un papel determinante, por lo menos como elemento precipitante, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo, sí, es la mortalidad ajustada por cada 100,000 habitantes, es decir, la tasa en el año 2018, estamos hablando de una comparativa entre personas que viven en la comunidad, ¿sí? Los residentes de Estados Unidos, y personas que se encuentran en las prisiones estatales. Y como pueden ver, ¿sí? El número de casos de suicidio es definitivamente mayor en personas que se encuentran en prisiones, ¿sí? Que las personas que se encuentran en la comunidad, ¿sí? Otro dato interesante, ¿no? También derivado de información de Estados Unidos, es que la población de más riesgo de morir por suicidio, ¿sí? En centros penitenciarios son las poblaciones adolescentes. Aquí aún rebasa más el hecho de que tengan entre 15 y 29 años, y definitivamente los adolescentes pasan a ser la población más afectada y con más riesgo. Pero bueno, ¿qué pasa en México, no? Tenemos un estudio interesante y la verdad es que hay muy poca información en estos temas, desafortunadamente por cómo se maneja nuestro sistema penitenciario, la poca trascendencia o relevancia que se da a la investigación. Pero bueno, tenemos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2020, un documento emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Nacional, en donde pues nos da un tema, nos empieza a dar algo de información relevante con este tema. Pues bueno, desafortunadamente los incidentes violentos en las prisiones de México son actos relativamente frecuentes, que van desde homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes, situaciones de abuso. Aquí podemos ver dividida la tabla en los cerezos, ¿sí? Entre los centros de readaptación social, los centros federales de readaptación social, las prisiones militares y el total, ¿no? Aquí vemos información nada más del año 2019 y 2020, que es de donde se han recopilado datos, ¿no? Como pueden ver, no tenemos muchos antecedentes históricos, pero hablando de suicidio, tenemos que en el caso de los cerezos, ha habido un aumento de 40 casos, ¿no? O sea, yo creo que es un número, la verdad, bastante significativo y alarmante, ¿no? Pasamos de 60 casos en 2019 a 100 casos en 2020, ¿sí? En los centros federales de adaptación social, pasamos de 0 casos reportados en 2019 a 14 casos reportados en 2020, ¿sí? No se reportaron casos en prisiones militares, ¿sí? En el total de muertes por suicidio estamos hablando de 60 casos reportados en 2019 a 114 casos reportados para 2020, ¿sí? Esto nos da un aumento de 90% de los casos, ¿sí? Aquí estamos viendo ya la información sintetizada, ¿sí? No podemos dejar de comentar, pues, importantes problemas
que suceden ahí, ¿no? Como un aumento de los homicidios en un 71%, las riñas que han aumentado 19%, los motines, los desórdenes y las situaciones de abuso, ¿sí? Se comenta en este reporte que han tenido una disminución significativa. Esta es una gráfica interesante, ¿no? Porque parece que sí están reportándose algo que muchos investigadores recomiendan, es decir, que no solamente se hable de casos de suicidio consumado, sino que se tenga información de cuántas personas lo intentan, ¿sí? Aunque no necesariamente lo hayan logrado. Bueno, aquí podemos ver en esta serie de casos, ¿sí? El número de casos desde 2010 hasta 2020, ¿sí? Cómo se encuentran los casos de intento de suicidio. Pueden ver cómo en la gráfica también tienen un aumento significativo, es decir, están aumentando el número de casos hasta 2020, y ya había comentado previamente que los intentos de suicidio son uno de los principales predictores de futuros suicidios consumados. Por lo tanto, no es de extrañar que los números de casos hayan aumentado. Como pueden ver en color azul, son los números de suicidios que han tenido fluctuaciones interesantes, ¿sí? Estas, recuerden, pues solamente hablamos de población penitenciaria, no representa la media nacional, pero a fin de cuentas ha estado también teniendo un aumento gradual, por lo menos de 2015, ¿sí? Y el tema de las autoagresiones, ¿no? Los pacientes se lastiman, ¿sí? Aquí es interesante porque realmente el tema de autolesiones y suicidio para los últimos documentos de la OMS se consideran prácticamente como sinónimos, ¿no? Aquí sí hace una diferencia entre autoagredirse y el intento de suicidio. La autoagresión no suicida, las autolesiones no suicidas aún no son un diagnóstico vigente o autorizado por el DSM ni por la Organización Mundial de la Salud. Es un fenómeno que sigue en estudio, pero bueno, efectivamente conocemos de personas que se lastiman, aunque son conscientes de que no tienen la intención propiamente de morir. Aunque otros estudios nos han demostrado que las personas que tienen este tipo de conductas en algún momento van a tener conductas de suicidio. Así que pues nunca hay que subestimar la relevancia de este tipo de comportamientos. Bien, específicamente en Durango, vean, también tenemos algo de información que va desde el año 2010 hasta el año 2020. Vemos la casuística de intentos de suicidio, sí, que en algunos casos ha sido reportada incluso en ceros en los últimos años, de 2017, sí. Los suicidios hasta 2018 tenemos, hasta 2017 tenemos casos reportados, después no hay casos reportados. Sin embargo, las autolesiones han estado presentes, ¿sí? Y reportadas hasta 2019, ¿sí? En 2020, ¿sí? El año pasado, no tenemos aparentemente casos de estos fenómenos. Pues no quiero hacer muchos comentarios en este tema, pero llama la atención, ¿no? La diferencia que hay entre los datos a nivel nacional, ¿no? Entonces, estos son a fin de cuentas el número de casos de suicidios totales registrados en prisiones en México desde el año 2010. Y bueno, aunque hemos tenido variaciones en el número de casos, prácticamente desde 2015 hemos visto cómo progresivamente hay un aumento, ¿sí? Y a fin de cuentas hoy nos encontramos en la cifra más alta histórica con 114 casos de suicidios para 2020, ¿sí? Las entidades con más casos de suicidio en centros penitenciarios son el Estado de México, Sonora y Jalisco, ¿sí? Y como pueden ver, eso no guarda necesariamente una relación con los casos de suicidio más frecuentes a nivel nacional, donde son precisamente Chihuahua, Colima y Yucatán, los estados que tienen o que tuvieron más casos de suicidio en el año 2020. Los métodos para cometer suicidio sigue siendo el método más frecuente, el ahorcamiento, la estrangulación o la asfixia, ¿sí? En el 9% de los casos no se determinó el caso, en 6 casos
El suicidio fue producto, les comentaba, de una autoagresión, y esto es interesante por lo que les comentaba, aunque algunas personas no tienen propiamente la intención de suicidarse cuando se lastiman, es un hecho que esas autoagresiones sí pueden derivar en una muerte por suicidio y en 1% por armas blancas. Bien, los objetos que se encontraron más utilizados fueron los pantalones o pedazos de tela, cuerdas, lazos o plásticos, sábanas, agujetas, calcetines, cinturones, cables, venta e hilo de cáñamo, ¿sí? Y un objeto punzocortante, ¿sí? En uno de los casos. Y bien, pues eso es como pueden ver, esta información es descriptiva. Realmente pues solamente nos comentan los datos duros sobre qué se encontró sobre esa casuística de suicidio, la cual es muy interesante, ¿no? Pero a nosotros como profesionales, realmente donde vamos más centrada nuestro interés tiene que ver con los factores de riesgo, ¿no? Si nosotros conocemos un factor de riesgo en medicina, podemos establecer medidas de prevención. Por ejemplo, si sabemos que fumar es uno de los principales factores de riesgo para tener cáncer pulmonar, pues el establecer medidas de educación, de sensibilización, campañas, reglamentaciones como las que ha habido en los últimos años que han demostrado ser exitosas, por ejemplo, en la prohibición de fumar en lugares cerrados, y reglamentaciones que cada vez se van afinando, han demostrado un importante cambio en temas de salud de la población o salud pública. Bueno, pues igual en el tema de suicidio en los centros penitenciarios, el conocer los factores de riesgo puede ser una medida muy importante para conocer qué personas están en riesgo y cómo podemos intervenir. Esta es una revisión muy interesante, es una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en la revista Lancet de Salud Pública, Public Health, en donde se hace un análisis de los factores de riesgo para suicidio, específicamente en prisiones, ¿no? Sabemos que las tasas de suicidio entre las personas en prisión son más elevadas en comparación con las personas de edad y sexo similares que viven en la comunidad, ¿sí? La mejora en las evaluaciones e intervenciones para reducir el riesgo de suicidio requiere de evidencia actualizada sobre esos factores de riesgo. Bueno, aquí los investigadores se dieron la tarea de examinar los factores de riesgo asociados con el suicidio en los presos, ¿sí? Se hizo una revisión sistemática y metaanálisis de factores de riesgo para suicidio entre personas en prisión. Fueron 77 estudios elegibles con información de 27 países, en donde se incluyeron pues 35,351 casos de suicidio en el análisis principal, ¿no? Aquí la pregunta que se hacían los investigadores es muy interesante. ¿Qué factores demográficos, qué factores clínicos, qué factores criminológicos y qué factores de la institución propiamente tienen que ver con un mayor riesgo de morir por suicidio? Bueno, pues dentro de los elementos demográficos, sí, y tal vez es porque pues mucho de esta investigación está hecha en países de primer mundo con población caucásica principalmente, pues hubo una significancia de la raza blanca, ¿no? Pero bueno, esta información hay que tomarla con cautela porque no hay mucha información derivada de países de economías de ingresos bajos y medianos. El ser del sexo masculino, como ya se ha demostrado en múltiples investigaciones, es un factor de riesgo demográfico para la conducta de suicidio en prisiones. Interesantemente, aunque estar casado en otras poblaciones se ha considerado como un factor protector de conductas de suicidio, cuando hablamos de población penitenciaria, de hecho se convierte precisamente en un factor de riesgo para cometerlo. Dentro de los factores clínicos, sí, y aquí viene la importancia de la adecuada evaluación de las personas que ingresan a prisión. Aquí me voy a tomar un paréntesis para comentar unas palabras que leía recientemente del doctor Alain Frances, psiquiatra brillante. De hecho, fue quien prácticamente sentó las bases de la clasificación moderna y más vigente en psiquiatría a través del manual, tanto el DSM-3, el DSM-4 y el 4 revisado. Nos comentaba que tendríamos que tener mucho cuidado con lo que pasa en nuestras sociedades, derivado de las fuertes inequidades,
la injusticia, realmente una gran cantidad de personas en prisiones o abandonadas en las calles, pues son gente con trastornos mentales que solamente están viviendo las consecuencias de esas enormes desigualdades. Pero bueno, los factores clínicos que más se asociaron con las conductas de suicidio fueron la ideación suicida durante el periodo actual en prisión, es decir, hay que investigar qué pasa con estos temas de ideación suicida. Los antecedentes de intento de suicidio, como ya múltiples investigaciones nos lo han confirmado, pues esto se repite en esta población, así que es muy importante dentro de las historias clínicas y valoraciones médicas de personas que ingresan a prisión, saber si tiene estos antecedentes y, por supuesto, la presencia de un trastorno mental. Creo que con la información que les comentaba introductoria, pues en algunos no hay gran discrepancia, ¿sí? El tener un trastorno mental es uno de los factores de riesgo más significativos para la conducta de suicidio y obviamente esto en población penitenciaria no cambia. Dentro de los factores institucionales, esto es interesante, ¿sí? Que se asociaron con las conductas de suicidio, es la ocupación única de celda. La verdad es que aquí no hay tanta información de la distribución de población penitenciaria. La verdad es que creo que todos conocemos por noticias, en diarios, que hay una sobreocupación de centros penitenciarios, incluso en algunos noticieros, en algunas fotografías. Creo que el problema es precisamente el contrario, el hacinamiento, pero bueno, es importante para quienes dirigen y administran estos centros penitenciarios saber que el tener una persona únicamente en una celda es un factor claramente asociado a conductas de suicidio y el no tener visitas. Finalmente, dentro de los factores criminológicos asociados con la conducta de suicidio, vean, y este es uno que a lo mejor les va a interesar por lo que hemos escuchado en las últimas semanas, este debate de la prisión preventiva. Bueno, pues el encontrarse en estado de prisión preventiva, ¿sí? Desde mi perspectiva de profesional de la salud mental, pues realmente creo que es un atentado, ¿no? O sea, salvo algunos casos muy puntuales, ¿no? Donde el riesgo de que la persona escape, pero a fin de cuentas es como, de alguna manera es como ser culpable hasta que se demuestre lo contrario y esto pues con la consecuencia en relación con los abusos que se puedan cometer. Pero bueno, en este metaanálisis se encuentra que el estado de prisión preventiva se asocia con las conductas de suicidio. El cumplimiento de una sentencia por cadena perpetua es otro elemento muy significativo y el ser condenado por un delito violento, en particular homicidio. Parece que aquí tienen que ver algunos elementos que ya comentamos. Las personas que tienen predisposición a la agresión, a la impulsividad, que habitualmente son personas que pueden desarrollar un comportamiento violento, pues es una población de alto riesgo, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues este estudio está muy interesante porque desde muchas perspectivas nos deja ver en general, pues dónde podemos establecer algunas medidas preventivas en el tema de suicidio. Las conclusiones de este trabajo es que las intervenciones preventivas deben abordar estos factores de riesgo e incluir un mejor acceso a la atención en salud mental basada en la evidencia. La comprensión de estos factores asociados con el suicidio podría mejorar la estratificación de riesgo y la asignación de recursos en los servicios penitenciarios. Pues bueno, pues básicamente tenemos que entender que la prevención debería de ser una de las actividades fundamentales. Es cierto que en muchas publicaciones recientes parece que se va haciendo una transición gradual de modelos de predicción de riesgo, los cuales han sido enormemente complejos. Sí, la verdad es que es bastante complejo, por no decir que es una tarea que a lo mejor no la estamos enfocando de la mejor manera, saber qué persona en particular va a cometer suicidio y no mejor centrarnos en estratificar esos riesgos y hacer medidas obviamente selectivas, pero orientadas a grupos más grandes. Las directrices de la OMS en prevención de suicidio pues son las que le están viendo en las diapositivas, restringir el acceso a medios letales, la información responsable de medios de comunicación, introducir políticas en los países de regulación de uso de alcohol y drogas, identificación y tratamiento temprano de problemas de salud mental, formar el personal sanitario para que sepa identificar
tratar o referir este tipo de padecimientos y, por supuesto, ir cambiando este importante tema de estigma que tenemos. Europa, en su consenso de prevención de suicidio, realmente no considera tantos puntos como el modelo de la OMS. Ellos consideran que realmente el impacto más significativo lo podemos tener si damos un tratamiento, un diagnóstico y tratamiento apropiado de la depresión, un tratamiento integral donde se involucre fármacos y psicoterapia, no esa idea ya obsoleta de que un paciente si es algo leve con terapia y si es algo grave va con el psiquiatra. La verdad es que la mayoría de los consensos actuales de diferentes regiones del mundo consideran que el tratamiento integral de la depresión, tratamientos integrados, dan mucho mejores resultados en el mediano y largo plazo, ¿no? El dar continuidad de cuidados a las personas con conductas de suicidio, ¿sí? Esta es la aproximación desde la evidencia, desde la aproximación clínica y desde la aproximación de la salud pública, el restringir el acceso a los medios letales y hacer una prevención universal basada en la educación es lo que ha mostrado mayor evidencia científica. No quiero dejar de comentar que la capacitación en MHGAP, ¿sí? La brecha en salud mental es una estrategia que, bueno, ha mostrado algunos resultados favorables en algunos lugares donde se han hecho estudios para medir su impacto. La verdad es que necesitamos más años para ver qué tanto este método centrado en que la atención primaria sea en las personas con mayores fortalezas y mayores capacidades para tratar los problemas de trastornos mentales y por uso de sustancias. Pero bueno, pues es a fin de cuentas una estrategia vigente, una propuesta de la OMS para tratar con el importante problema de falta de acceso a tratamientos de salud. Un tema que quisiera aportar de mi perspectiva como especialista en psiquiatría es que uno de los errores que creo que no está considerando MHGAP es lo que les comentaba en algún momento de la presentación, el importante problema del estigma. Es cierto que no hay lugares suficientes ni número profesionales para atender estos problemas, pero también hay estudios que nos han demostrado que aun cuando los haya, muchas personas no acceden a ellos o no los buscan por temas más de estigma que por temas de accesibilidad, aunque en México son reales los dos problemas. Así que creo que antes que trabajar o a la par que se trabaja con una mejor capacitación de diferentes sectores de nuestra sociedad sobre temas de salud mental, el trabajo sobre disminuir el estigma, hacer intervenciones basadas en evidencia que podamos medir para saber que nuestra población realmente está teniendo un cambio sobre cómo se percibe la salud mental. Bien, también hay un documento, la prevención de suicidio en cárceles y prisiones, un documento emitido por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención de Suicidio, un documento, la verdad, que ya tiene sus años, pero bueno, da algunos lineamientos básicos sobre cómo podemos intervenir, cómo se capacita a estos temas, cómo se monitorea, cómo se informa, cómo se crea un ambiente físico y arquitectónico apropiado para estos temas de prevención de suicidios y cómo se recibe el acceso a tratamiento en salud mental en el área penitenciaria. Son algunos de los temas que se trabajan en este consenso, pues quien guste revisarlo puede obtener más información. Creo que ya hace falta una actualización de este tema. Bueno, pues les comento, este es un tema del que en días recientes que hay gran cantidad de actividades académicas, hay muchos foros sobre prevención, sobre poblaciones de riesgo. La verdad, no había escuchado yo recientemente alguno que tocara este tema de suicidio en este tipo de población y dado el aumento que está sucediendo, ¿no? en otros países del mundo y también en México con este informe que nos brinda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues me pareció un tema interesante para comentar y bueno, insistir de todos modos que mucha de la información que les comenté pues aplica a la población no de estas características, ¿no? El tener un especial cuidado en prevenir los casos de violencia contra la infancia, cualquier forma de negligencia, de maltrato, de abuso sexual, es una de las mejores maneras que tenemos de prevenir futuros problemas de salud mental y casos de suicidio más adelante en la vida, ¿sí? Y bueno, el ir cambiando nuestra percepción y nuestros desconocimientos sobre temas de salud mental
para que si en algún momento pasamos por un problema de este tipo, y la verdad es que las cifras nos dicen que la estimación de riesgo para un trastorno mental en México es de 1 de cada 3 personas, o sea, 1 de cada 3 de nosotros o ya pasó, estamos pasando o vamos a pasar por un problema de salud mental, y que no sean nuestros prejuicios los que nos limiten la búsqueda de ayuda profesional. Pues esto es lo que les quería comentar. Les agradezco mucho su tiempo y su interés a los que nos acompañaron esta mañana. Y pues, si hay tiempo, con gusto podemos dejar espacio para alguna pregunta, alguna aportación. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Muy interesante, por supuesto, toda la información, la claridad con la que maneja esta. Y bueno, sí hay algunas preguntas en el chat. Igual se abre el espacio para si alguien quiere hacerlo de manera verbal, por supuesto. Voy a darme la oportunidad de leer algunos comentarios que vienen aquí. La doctora Carmen Quiroga comenta: gracias, doctor, datos muy recientes y actualizada. Pregunta, derivado de la alta incidencia de suicidios que se han tenido en la entidad, ¿qué protocolo de posvención se está llevando a cabo como medida de contención para evitar repetir este suceso? La misma doctora comenta, en relación a su comentario de factor de riesgo, el tener al preso encerrado y solo en su cubículo, como en las prisiones de alta seguridad, esto desde el enfoque de seguridad, que es un sociópata potencial y daña a terceros, ¿se vería como reducción de daño de este manejo? Ok, bueno, pues sobre lo que se está haciendo, miren, la verdad es que este es un trabajo, pues desafortunadamente no tiene la velocidad que quisiéramos. Creo que no hay por qué ocultar. El exponer lo que vivimos es una de las mejores maneras de empezar a buscar soluciones. En realidad, en México tuvimos un importante problema de cómo se estuvieron dirigiendo los esfuerzos a la prevención en temas de salud mental. Hasta hace poco, donde se formaliza una Secretaría Técnica, un Consejo Nacional de Salud Mental, que está coordinado por diferentes profesionales de la salud mental, psicólogos con maestrías, con doctorados, psiquiatras, investigadores. La verdad es que hasta hace muy pocos años, ¿no? Tristemente les puedo decir que quien coordinaba esto a nivel nacional era una persona con estudios, no, ni siquiera estudios universitarios, ¿no? Y eso se dejó desafortunadamente ver en muchas cosas muy negativas, en una falta de visión, en una falta de estructuración de una serie de eventos que tienen que ver con con la creación de toda una estructura que tenga que ver con la prevención de suicidio. Como les comentaba, es un tema enormemente complejo donde hay factores de muchos tipos, ¿no? Los factores clínicos, los factores sociales, violencia, pobreza, inequidad, los importantes problemas y la frecuencia con la que vivimos casos de abuso sexual. Nos dice la UNICEF que 1 de cada 3 mujeres en México va a sufrir alguna forma de abuso sexual cuando llega a su etapa adulta. Y pues si encontramos que los artículos nos hablan de que hay una importante relación del abuso sexual y las conductas de suicidio, pues estamos realmente siendo una población de alto riesgo. Lo mismo sucede, la UNICEF nos dice que básicamente 6 de cada 10 niños son educados, entre comillas, educados con violencia en México. Y si la violencia física es otro factor de riesgo para conductas de suicidio, pues entendemos que la verdad la prevención realmente es algo que sería impensable que esto quedara a cargo de una persona, de una institución. La verdad es que se requiere del interés y la coordinación de muchos sectores de la sociedad, no solamente del área de salud, ¿sí? Y impartición de justicia y muchas cosas que la verdad es tan amplio el tema que aquí podríamos discutir semanas desde diferentes ópticas este tema, ¿no? En temas de posvención, que es una estrategia que definitivamente muy importante, ¿no? Le brindar el apoyo y soporte una vez que haya un intento o un suicidio consumado. A nivel nacional surgió los grupos de apoyo emocional, así les llaman, como una estrategia en la que se están formando personal a nivel de todos los estados para brindarle el entrenamiento básico en esta forma de soporte, ¿no? Son perfiles, ¿sí? Que se escogen a psicólogos clínicos, terapeutas,
están recibiendo el entrenamiento, se está llevando a cabo les comento, con muchos tropiezos y con muchas dificultades derivadas de este rezago histórico en temas de salud mental, pero la verdad es que poco a poco se están intentando establecer un trabajo que la OMS llama un trabajo de atención primaria en salud, es decir, alejar los tratamientos de los centros especializados, no porque no sean importantes, debe haber centros para tratar estos problemas, pero para que sean la población, la atención primaria quien pueda brindar este acceso más sencillo y más oportuno en temas de salud mental. Quien hace esta pregunta, pues le puedo comentar que está un documento que se llama el Plan Nacional de Prevención de Suicidio en la página de la Secretaría Técnica de Salud Mental a nivel federal, y donde habla cuáles son los objetivos y cómo poco a poco se pretende que esto se vaya unificando a nivel nacional para trabajar en este tema de prevención de suicidio. Perdón por extenderme, pero es que no es una respuesta sencilla a cómo se está dando esta coordinación. Respecto a la que comentaba, ¿no? El aislamiento en personas en centros penitenciarios, miren, les comento que esto, pues hay que tomar en cuenta que yo les muestro un poquito de información pues, más académica, ¿no? La verdad es que esto varía entre cada país, y de hecho, como ustedes saben, incluso cada estado dentro de nuestro México tiene diferencias en cómo se imparten, ¿no? Los centros federales no tienen la misma organización que los centros de readaptación social, ni el número de presos. O sea, eso depende del tipo de delito que se trata en cada uno de ellos. Y pues efectivamente, ¿no? El tema de evaluar con detalle, ¿no? Los aspectos de personalidad de un preso podría ser parte de una evaluación integral necesaria para establecer un riesgo, ¿no? Las personas con características psicopáticas precisamente se caracterizan por altos niveles de impulsividad, ¿no? Y son personas que efectivamente pueden tener estas conductas si no se evalúa en qué condiciones están en los centros, ¿no? Pero la verdad, esto que les comentaba son recomendaciones pues, generales, ¿no? Habría que hacer estudios enfocados propiamente en población mexicana para poder establecer si algunas de esas recomendaciones se deben de llevar a cabo de manera general o habría que adaptarlas. Muchas gracias, doctor. Definitivamente cierto es que no se puede resumir una respuesta a una pregunta que lleva muchas variables, ¿no? Y creo que usted comentaba algo muy interesante al inicio también de esta sesión, cómo el ambiente va a determinar muchísimas cosas, tanto favorables como desfavorables, para llevar a cabo una vida adecuada. La influencia que estamos viviendo, la tendencia o la moda, en lo que se ha convertido esta situación del suicidio también, o de las conductas parasuicidas, que finalmente van llevando a la población a cometer este tipo de actos. Y bueno, pues toda la información que usted nos ha manejado. Hay una pregunta un comentario y una pregunta del doctor Gabriel Molotla de León. Dice una presentación magistral, muchísimas gracias. Y la pregunta es, ¿consideras que las bajas cifras en prisión en Durango, quizás dentro de todas las variables, podría tener que ver el trabajo que ha hecho tu dirección y todo el ISMED, o es prematuro preconcluir eso? Pues la verdad es que sin pecar de vanidad, creo que algo que nos comenta precisamente el lema de este año, ¿no? De creando esperanza a través de la acción, que fue el lema que propuso la OMS y la Asociación Internacional para Prevención de Suicidio, nos recuerda algo bien importante. O sea, no importa cuán grandes o pequeñas sean las acciones que hagamos, todas pueden tener un resultado positivo. Entonces, no estoy pecando de vanidad. Yo creo que definitivamente todo esfuerzo que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, a través de la dirección, a quienes no conozcan, se hizo un convenio con ejecución de penas para personas que sin llegar a cometer delitos graves tienden a veces a cometer alguna forma de negligencia
una violencia psicológica o física no severa con sus parejas o con sus familias. Y el Instituto de Salud Mental está colaborando con esta área de seguridad pública, brindando atención y apoyo terapéutico a esas personas. Es decir, no estamos de ninguna manera desde una parte ni punitiva ni de otro tipo. Nosotros estamos convencidos que muchas personas, tampoco generalizo, personas que llegan a cometer algunos de estos formas de negligencia, de violencia no severa, pues están afectados en algún grado de su salud mental, y por supuesto que el que estas personas reciban el apoyo, ¿sí? Es una estrategia fundamental de prevención. Muchos de ellos, a través de un mejor manejo de sus emociones, probablemente van a disminuir su consumo de alcohol, y por ende el hecho de que pase algo más grave, tanto hacia afuera, hacia los demás, pero también hacia ellos mismos. Hay una relación interesante entre la violencia que llamamos heterodirigida, es decir, hacia afuera, hacia los demás, y también la violencia hacia adentro, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, son caras de una misma moneda, que es el tema de la violencia. Y bueno, el intervenir en esto, comentando, muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Es un honor escucharlo de tu parte, y pues definitivamente creo que el trabajo que hacemos todos, ¿no? Incluso las personas que están aquí, por el hecho de tomarse el tiempo de escuchar un poquito de este tema, escuchar lo poco o mucho que yo les pueda aportar, claro que es algo que nos ayuda a prevenir, ¿no? Así es, doctor, definitivamente. Floredit comenta muy interesante el tema. Con el tema de la prevención, mi pregunta sería si existen algunos videos dirigidos a padres de familia y comunidad en general en donde se les dé información de señales de alerta. Había visto cortos dirigidos a la población en riesgo para solicitar ayuda, aprovechando la difusión en las redes. Claro que sí. De hecho, recientemente publicamos un video, está muy bonito, de un material que diseñamos aquí con mucho interés para toda la población de Durango y de cualquier lugar, que se llama ABC para la prevención de suicidio, donde se dan algunos conceptos básicos, los factores de riesgo principales, las señales de alerta para poder reaccionar de manera apropiada. Incluso damos algunas guías para qué decir, qué no decir, cómo actuar en un momento en el que alguien o nosotros mismos pudiera estar pasando por una crisis. Y aparte viene un directorio de instituciones de salud mental en el estado, ¿no? Entonces creo que es un documento, si bien básico, pero que pretende ser útil. Pueden entrar a la página del Instituto de Salud Mental, está el PDF, está color, lo trabajamos con un área de diseño del gobierno para que quedara muy bonito, accesible, así que los invito ahí a descargarlo, ¿no? Está en la página del instituto. También en la página de Facebook hay un video en donde en unos minutos se les explica, pues lo pueden descargar, no tiene copyright, nada más agradecerles que pues, se cite la fuente del Instituto de Salud Mental, pues en donde pueden saber cómo se explica de manera clara qué es ese documento, para qué sirve, y pues sí, con gusto, todo el material está en la página del instituto, y si no, pues le voy a echar una responsabilidad a Roberto de Comunicaciones, un muy excelente compañero y profesional de aquí del instituto. Pueden mandarle mensajito por inbox, ahí por el Facebook o por el Twitter, y si alguno de los materiales les interesa, con gusto se los podemos compartir. Claro, doctor. Definitivamente tenemos mucha información, mucho que compartir, mucho que proporcionar para que todos estemos informados. Yo creo que ahorita ya no vale decir no tengo la información, porque finalmente tenemos toda la plataforma para tener todo lo que necesitamos saber acerca de los temas de salud mental. Y el desconocimiento y la antipatía que existe ante temas de salud mental, incluso por personal profesional, yo creo que ya no vale en estos momentos. Todos tenemos una responsabilidad importante para poder estar haciéndole frente a las situaciones que se nos presentan. Varios comentarios, varias felicitaciones. Cierro si no hay alguien que quiera hacer uso de la voz, cierro con el comentario de la doctora Cisneros. Gracias, doctor Cárdenas, por compartir información actualizada y con evidencia científica
que ayuda a direccionar los programas que se realizan para prevenir el suicidio en nuestra población. Y muy interesante sería tener información científica sobre lo que sucede en nuestro estado, bien por el equipo ISMED, que preocupado y ocupado fomenta la capacitación en salud mental. Saludos, doctora Cisneros Niebla. Por supuesto que hay muchas inquietudes, hay muchas situaciones a las que nos enfrentamos día a día, sobre todo quienes nos encontramos trabajando con gente directa o indirectamente. Pero finalmente, bueno, pues tenemos aquí la oferta de las herramientas que podemos brindar desde cada quien desde nuestra trinchera. Doctor Cárdenas, pues como siempre un gusto, un placer tenerlo acá con nosotros. Siempre la disposición que muestra para llevar a cabo actividades académicas fortalece mucho el trabajo que se realiza dentro del equipo del instituto y para toda la población que está dispuesta a escucharnos. Pues a nombre de la doctora Soledad Ruiz Canán y del doctor Gabriel Molota de León, le damos todo el agradecimiento que sabe y el cariño que le tenemos. Y bueno, pues Gracias, esperamos igualmente. que sigamos con esta lucha, que cada vez se sumen más personas a este trabajo, que finalmente comento y reitero, es trabajo de todos. Osiris quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Osiris. Sí, gracias. Muy interesante todo lo que el doctor Cárdenas nos acaba de pues exponer. Yo creo que es un tema muy, muy complejo, pero una de las cosas importantes es de que sí tenemos que pasar a sensibilizar a la sociedad para ser pues más contensiva, porque realmente el grado de sufrimiento que pueda llegar a tener estas personas nos habla de un problema de salud mental muy importante en nuestra sociedad, en la cual tendríamos que ser más compasivos, también pues llevar una sensibilidad en general en la salud mental, porque los seres humanos, pues al final de cuentas, todos tenemos retos en la vida y pues hay que darle particular énfasis a este tipo de sufrimientos. Gracias por la información y que pasen excelente día. Muchas gracias, doctor. Comparto tu punto de vista de que la verdad es que los sistemas punitivos, ojo, un sistema no punitivo no significa que no haya justicia, pero este sistema, la finalidad no es castigar a las personas, ¿no? Idealmente es brindarles herramientas a aquellas personas que están pasando por muchos problemas, incluso a esta población penitenciaria, pues se tiene que considerar la estrategia de que realmente se pueda hacer un trabajo, porque si no lo hacemos, a fin de cuentas, es algo que se nos va a regresar con muchas situaciones negativas. Nada más, alguien preguntaba de la página, es la página del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, es igual para la página de Facebook. Saludos para las diferentes instituciones y pues bueno, pues quiero comentar, ¿no? Definitivamente, pues la idea es que todos entendamos que todos podemos hacer algo desde donde estemos, ¿no? Y en el Estado se están haciendo diferentes actividades a través de las diferentes instituciones, Secretaría de Salud, CEPAD, el Hospital de Salud Mental a través del Código 100, las áreas de trabajo social. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con gente en universidad, en diferentes sectores de la sociedad y definitivamente aquí la idea no es obtener ningún protagonismo. Creo que entre todos podamos trabajar de manera más coordinada, más en equipo, ¿no? Pues pues podremos tener mejores resultados, ¿no? Pues, en este mes de conmemoración, pues, la verdad es que hay que reconocer todo el trabajo que se está haciendo por muchos sectores de la sociedad y pues sobre todo la gente que está interesada como ustedes en pues, que tengamos un espacio para compartir un poquito más de conocimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. La presentación podemos hacérselas llegar. Bueno, queda grabada la sesión. Sería cuestión nada más de esperar ya que Adrián se reincorpore para poder facilitárselas. En el grupo de WhatsApp tenemos ahí ya alguna comunicación y por ahí se les puede proporcionar. Pues bueno, no me queda más que agradecer nuevamente, doctor, que
que haya estado acá, agradecer a todos ustedes por su asistencia, por su permanencia, por esta participación que siempre nos brindan. Y bueno, pues desearles una excelente mañana, un excelente día y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan bonita semana. Gracias.